precioso y maravilloso momento, ya casi a mediodía del domingo 31 de mayo. Mañana Dios nos regala, si nos da permiso, el primer día del mes de junio. Una mañana diferente, una mañana con una bendición. No hay mucho sol, tampoco hay brisa. O sea que estamos calmados para escuchar una poderosa y hermosa palabra. Voy a invitarlos a todos que ahí donde están en diferentes lugares, que le den gracias al Señor. Padre, te doy gracias por la maravillosa presencia tuya, por la maravillosa gracia tuya, por la maravillosa actitud de amor para con nosotros, enviarnos a tu Hijo a que muriera en la cruz del Calvario y rescatarnos después de tú sacarnos de tu presencia por la desobediencia de Adán y Eva. Tú mismo tomaste el valor, la humildad y te despojaste de tus derechos para hacerte pecador y nosotros conducirte a la cruz del Calvario, Señor, y matarte como cualquier perverso. Mas tú nunca abriste tu boca. Señor, gracias porque al tú tomar la condenación que nos correspondía a nosotros, nos hiciste libre, no solamente quitando la culpa con la sangre, sino cancelando todos nuestros pecados ante el decreto que el juez justamente nos los hizo saber. Gracias, Padre, porque hoy no solamente somos hijos, hoy tenemos el placer, la dicha, la hermosura y la tranquilidad que podemos ser la voz tuya para poder hablar y repetir tu preciosa palabra, Padre. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la dicha de repetir y ministrar tu palabra y saber que tu palabra, ella es fiel, ella es digna de ser recibida por todos, es digna de recibir. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados hermanos, les invito a que hablan en el libro de Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 13, perdón, el verso 31 que dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La interpretación de este pasaje o de este versículo es que estamos hablando de una promesa poderosa que Dios nos da. Dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por eso que hemos titulado a este tema la perpetuidad de la palabra. Qué maravilloso momento. Tenemos el grato placer de ver que la palabra es perpetua, perdura para siempre. Y por eso queremos hablar de una palabra que Cristo le dio a los discípulos. La Biblia dice en Mateo capítulo, leímos la perpetuidad de la palabra: en el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, por eso, para los que están copiando, la perpetuidad de la palabra. Como primer punto, en la perpetuidad de la palabra hay un enemigo que se llama, el primer punto, el enemigo de la promesa. Muchas personas piensan que el enemigo de la promesa es el diablo. Yo me puse a pensar y me di cuenta que el diablo no es el enemigo de las promesas. El enemigo de las promesas es la duda. La duda es el enemigo de las promesas, no es el diablo. Porque cuando el hombre cree, aunque el diablo diga lo que sea, el hombre se aferra a la palabra de Dios. Así que nuestro mayor enemigo es la duda. Observemos este pasaje en Mateo capítulo 14, versos 22. Lo que Jesús dijo en la perpetuidad de la palabra. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿Quién metió a los discípulos en la barca? Jesús los invitó a que entraran en la barca. Desde el momento que Jesús decidió que ellos entraran en la barca, esa decisión de Jesús los hacía perpetuos a que ellos iban a llegar al otro lado. Pero es interesante lo que el versículo nos sigue narrando. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir
delante de él, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí hay algo muy interesante. Jesús los monta en la barca. Después que ellos están montados en la barca, Jesús se queda a la otra orilla con otro grupo de personas. Ellos empiezan a remar hacia el objetivo que Cristo les trazó. La Biblia dice en el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar. Siempre que Dios nos da una promesa, nos lleva a un punto donde se nos hace difícil retroceder. Cuando el viento se levantó contrario, cuando ellos estaban en medio del mar, o sea, las distancias eran casi iguales. Si ellos se regresaban a la orilla, no tenía sentido. Tenían que seguir hacia adelante porque estaban en el centro. En ese preciso momento, los detalles que hace el escritor es para que nosotros prestemos atención a la intención de Jesucristo. Dice la Biblia en el verso 24, y la barca estaba en medio. No necesariamente tenía que decir eso. Podría decir, y la barca iba en el mar. Pero cuando te habla del medio, es que ha dado la mitad. Es en la mitad del camino, cuando emprendemos el viaje, obediente a lo que Dios nos dice, que viene esta parte. Miren lo que pasa. Azotados por las olas, porque el viento, observe, era contrario. Qué curioso que Jesús le dice, móntense en la barca, pasemos al otro lado, e enseguida que ellos van obedeciendo a lo que Dios le dijo, vino la parte contraria. ¿Hacia dónde viene el viento con las olas? En contra de ellos. O sea, ellos van para allá, las olas vienen en contra. ¿Cuántas veces no hemos sentido que cada vez que hacemos lo que Dios nos dice, todo es contrario? Todo es contrario. La vida del cristiano es una contradicción. Dios nos dice algo y lo que nos viene es contrario. Supuestamente, a la luz de la palabra, fíjense que estamos luchando con el mayor enemigo de las promesas, es la duda. Imagínense usted, Jesucristo se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y es interesante que a Jesucristo lo buscan para matarlo. Y es interesante que Jesucristo tuvo que salir huyendo. Enseguida algo vino contrario. Todo lo que usted se programe a hacer basado en una promesa, siempre va a haber algo contrario. ¿Cómo ese viento, hermano, cómo ese viento va a venir en contra de hacia donde ellos van? Eso no es normal. No es normal. La ola pudieran pegar. Yo estaba en barco y la ola pegan de aquí, de allá, pero nunca viene exactamente que yo quiero ir para allá y las olas vengan para acá. Eso no es normal. Al cristiano le tiene que pasar cosas que no sean normales, para que aprendamos a experimentar si verdaderamente en nuestra vida la duda nos roba la promesa. Mire lo que dice la Biblia. El viento era contrario. Dice, y el 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, el 31, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Mire lo que le dice, ¿por qué dudaste? La gente piensa que la gente piensa que las promesas las perdemos por el diablo. No, las promesas se pierden por la duda. Jesús no le dijo, ¿por qué dejaste que Satanás te engañara? Jesús dijo, ¿por qué dudaste? Y mientras no descubramos que es la duda la que nos roba la promesa, un ladrón como es el diablo, nos roba la promesa. Cuando la duda vino a Pedro, Pedro enseguida empezó a hundirse. Sigamos viendo este pasaje. En el punto A, el primer punto es el enemigo de la promesa, es la duda. Ese es el primer punto. En el subpunto, el A, cada decisión en la vida del cristiano tiene una oposición. Observamos que la oposición que se le hizo a ellos fue que las olas venían en contra de hacia donde ellos iban.
Cada vez que el cristiano quiere hacer algo para Dios, agradar a Dios, servirle a Dios, ofrendar, diezmar, amar, siempre que un cristiano quiere hacer estas cosas, amar, encuentra más gente que lo odia. ¿No se han dado cuenta? Entonces dice, voy a amar, voy a perdonar, y lo contrario, que la gente que nos rodea más mal nos trata. Vivimos siempre nuestra vida en contra, pero eso tiene una importancia. Ellos quieren cruzar al otro lado porque Jesús los motivó a eso y las olas vinieron en contra de ellos. Usted decide, quiero serle fiel a Dios, quiero agradar a Dios, quiero consagrarme para Dios, y lo contrario es que le viene una cantidad de tentaciones. ¿A cuánto les ha pasado? Y le vienen todas casi exactamente lo que usted en su mente esperaba. Lo contrario, cuando usted no lo buscaba, no pasaba eso. Pero imagínese ahora, pues, ellos quieren cruzar al otro lado. Usted quiere cruzar a otra dimensión, ser fiel en todo lo que hace. Y lo contrario que le viene es todo lo opuesto a lo que usted quiere hacer. Aquí los cristianos nos roban la promesa, es la duda. Por eso que cada vez que un cristiano toma una decisión, inmediatamente se levanta una oposición. En el punto B, quiero que veamos el Mateo capítulo 14, el verso 24. Y la barca estaba en medio del mar, dice el verso 24, azotados por las olas, porque el viento, óigalo bien, era contrario. El punto B dice, mire lo que tenía Dios en su mente programado. La intención de Jesús era que ellos fueran al otro lado. Esa era la intención de Jesús. Inmediatamente dice el texto, entonces vemos, y azotados por las olas, inmediatamente vino la circunstancia en contra de ellos. Dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Vino el miedo. ¿Qué hace el miedo? Primero llega la duda. La duda siempre le abre posibilidades al conocimiento. El conocimiento, cuando en el conocimiento tú razonas entre lo que ya tú sabes que no puedes hacer, lo tercero que te viene es el miedo. Dice la Biblia, tuvo miedo. El miedo nos esclaviza. El miedo nos paraliza. El miedo nos pone una camisa de fuerza que ya no nos deja mover. ¿Cuántas personas cuando tienen miedo dicen, o le dan la oportunidad a otro? Dice, no, mejor hazlo tú. Pero antes de eso tenía dudas. No, y si vamos mal. Si esto no es de Dios. Empezó la duda. Y cuando empezó la duda, rápidamente vino el miedo. Las circunstancias se le presentaron. Y quiero que en el punto D ustedes tomen mucho en cuenta esto. Vino la duda. ¿De dónde nace la duda? Fíjense que no le he mencionado al diablo. Es la indeterminación del ánimo entre dos juicios. Así que el conocimiento de estar en el mar y al oír que las olas no eran normales, Pedro y los discípulos tenían mucho conocimiento de estar en el mar, pues ellos eran pescadores. Así que el conocimiento le abrió la posibilidad a que la duda se alimentara. Como ellos conocían el mar, razonaron, pensaron, analizaron y dijeron, ven acá, esto no es normal. Nosotros hemos pescado, hemos andado en el mar y nunca las olas han venido en contra. Pegan de lado, pero en contra, literalmente, nunca habían vivido una escena como esa. Así que el mismo conocimiento de nosotros en la vida le abre fácilmente la duda a nuestra mente. Y muchas veces nosotros pensamos que es el diablo. Mentira, no es ningún diablo. Jesús no ha mencionado al diablo aquí. El día que Dios vio que a Pedro le cautivó la mente el diablo, él reprendió al diablo. Aquí Jesús no reprende al diablo. Aquí Jesús está tratando contra el conocimiento
que provoca y abre paso y alimenta y le da posibilidades al conocimiento para traer la duda. Al ver ellos el mar cómo se movía, llegaron a las conclusiones inexactas del conocimiento, porque el conocimiento siempre tiene conclusiones inexactas, porque siempre se equivoca. Y consideraron que ellos era imposible que pudieran llegar ya al otro lado. Y en ese momento es que empieza el miedo a tomar control de ellos. Y por eso el punto D dice, Pedro con la duda y temor le dijo al Señor. Imagínense, cuánta gente quiere hacer algo para Dios, pero ya tiene la duda. Pedro con la duda y el temor desafía al Señor. Mire lo que Pedro le dice al Señor. Entonces, el versículo 28. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínense, Pedro está lleno de temor, tiene dudas y le pide al Señor que si es Él que lo mande a buscar. La intención de Jesús, Pedro le dice, y Pedro con la duda y el temor le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, imagínense, sobre las aguas. Es interesante ver eso, porque Pedro no le pidió al Señor, Señor, ¿por qué no calmas la tempestad? ¿Por qué Pedro no le dijo mejor eso al Señor? Y le dijo, manda que yo camine, porque siempre Dios nos va a excitar, a motivar a que seamos como Él, porque Dios nos ha dado a nosotros el mismo espíritu que tiene Él. Y Pedro se sintió motivado y le dijo al Señor, Señor, ¿por qué no me mandas a que vaya a ti? Mire la perpetuidad de la palabra. Pedro no se movió si Dios no le dijo. Y dice el versículo, dice, y cuando Jesús invitó a Pedro, ahora Cristo lo invita, y le dice que venga. Cuando Jesús invitó a Pedro a caminar sobre las aguas, nunca tuvo tampoco la intención de calmar la tempestad. Pedro no le pidió, Jesús no tuvo la intención. Así que entre ellos no están de acuerdo. Dice, porque Jesús quería que Pedro caminara en lo sobrenatural. Aquí me quiero detener para ponerle dos ejemplos simplemente muy conocidos. ¿Y cuál es la intención de Dios? Que cada uno de nosotros, el poder que Dios ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, Dios nos ha dado el poder y Dios quiere que usemos el poder. Por eso Dios nos invita, nos provoca, nos llama, pero Él quiere que nosotros aprendamos a caminar con lo sobrenatural que está en nosotros. El Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y haré de ti una nación grande. Pero el texto dice después que Sara era estéril. Vio lo contrario que se levantó. Él va a ser el padre de la fe, pero lo contrario que se le levanta hacia el objetivo que él quiere ser es que Sara es estéril. Veamos otro ejemplo. El Señor le dice a Elías, el Señor le dice a Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Levántate y vete a Sarepta de Sidón. Allá hay una viuda que te va a sustentar. Yo no me voy a imaginar que me voy a encontrar con una situación contraria. Yo espero que esa vida donde Cristo me va invitando y Dios me está mandando tenga abundancia. Pero dice la Biblia que cuando Elías llegó ahí, la viuda nada más le quedaba un pedacito de pan y un poquito. Eso es contrario. Este tipo, ¿para qué me trajo aquí? Primero, Abraham, padre de la fe, su esposa estéril. Segundo, vemos a los discípulos que pasen, móntense la barca y vayan al otro lado, y se levanta un viento contrario. ¿Cuántas cosas en tu vida se han levantado contrario y has considerado que eso no es de Dios?
Hay gente que cuando empieza el ministerio, hay gente que cuando empieza a hacer un negocio, hay gente que cuando empieza a creer la promesa que Dios le va a dar un hijo, hay personas que Dios le ha dado promesa de un hijo. ¿Y sabe qué pasa? Lo contrario es que pierden hasta 2 hijos, sufren 2 abortos. Y la gente dice, esa promesa no es verdad, porque he tenido 2 abortos. Hay personas que le han prometido un negocio y ahora mismo están desempleados. Lo contrario es que no tienen ni un trabajo. Lo contrario es que lo están perdiendo todo. El Señor envió a Elías a la casa de la viuda de Sarepta. Lo contrario es que esa mujer tiene un poquito de agua y le queda un poquito de pan. En el conocimiento humano, eso no tiene ninguna explicación. Es en la revelación, es en la palabra. Y aquí vemos que Pedro empezó a hundirse. Veamos algo más. Elías, Abraham. Y miremos ellos en qué escena, cómo estaban los discípulos ahora. Versículo 25 dice, de Mateo 14. Mas a la cuarta vigilia, dice, de la noche. Casi todas las pruebas de nosotros tienen un problema bien marcado. Desconocemos el futuro. ¿A qué hora fue la vigilia? A la 4ª hora. Pero a la 4ª hora, 3 de la mañana, entre las 3 de la mañana y casi 6 de la mañana, empezó a suceder esto, o sea, de noche. ¿Cómo estaba Elías cuando llegó a la casa de la viuda? En semejante oscuridad. Dios le dijo a él que ella lo iba a sustentar, pero ella lo recibe a él diciéndole, yo tengo un poquito de agua y una harina pequeña para amasar, comérmela y morir. Contrario, tú me estás invitando a una persona que no tiene nada que darme. El Señor le dice a Abraham, haré de ti. Mira, le dice, alza tus ojos, Abraham. Abraham alza sus ojos, mira al cielo y Dios le dice, así será tu descendencia. Lo contrario es que la única esposa con la que tiene Abraham está estéril. ¿Cuántas cosas en nosotros nos dicen y se ven exageradas? Esto no tiene sentido. No apela, no refuerza el conocimiento. Porque tú me estás diciendo a mí que yo soy el padre de la fe, que mi descendencia será como la arena y que mi descendencia será como las estrellas. Pero Sara no puede tener hijos. Y mire lo contrario, han pasado 8 años y Sara no sale embarazada. Han pasado 10 años y Sara no sale embarazada. ¿Cuántos años han pasado y tú no ves tu promesa? Y ya la duda te ha socavado la promesa. Ya el temor es parte de tu vida. Ya lo has analizado, ya lo has razonado, has investigado y llegaste a conclusiones inexactas. Esto no era una promesa de Dios, porque nada ha resultado como yo pensaba. La Biblia nos sigue mostrando algo interesante, dice Mateo 14, 25, mas a la 4ª vigilia, a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La 4ª vigilia significa que estaba entre las 3 y las 6 de la mañana. Otra cosa, a esa hora ellos estaban bien cansados de luchar. ¿Cuántos han estado cansados de luchar? ¿Cuántos hayan estado cansados de luchar? ¿Cuántos de los que están ahí han estado cansados de luchar? Vuelvo y pregunto, ¿estás cansada de luchar? ¿Quién se atreve a decirme que sí? ¿Sabe que yo me cansé de luchar? Yo sí puedo hablar por mí. Yo me cansé de luchar. ¿Ustedes todavía no están cansados de luchar? Mire, le voy a recomendar algo porque no entendí. Cuando usted está cansado de luchar, usted va a hacer algo. Usted va a buscar que alguien lo ayude. ¿Sí o no? Mientras usted crea que usted puede hacer las cosas, usted no va a buscar que nadie lo ayude. Por eso Dios llevó a los discípulos a un punto crucial entre las 3 y 6 de la mañana. Porque ya ellos estaban cansados de luchar.
O sea que al estar cansados de luchar, tenían que rendirse a su conocimiento y aceptar que ellos no podían. Cuando ustedes estén cansados de hacer las cosas con sus fuerzas, les aseguro que es el momento que Dios va a aparecer. Pero cuando estén cansados de verdad, mientras tú crees que es tu trabajo el que te bendice, tú no necesitas confiar en Dios. Mientras tú creas que tu felicidad viene por tu familia, tú no necesitas confiar en Dios. Mientras tú creas que tú tienes los hijos porque tuviste una intimidad con tu esposo, tú no necesitas darle gracias a Dios. Tú tienes que buscar a Dios, y a la gente se le da ayuda cuando ya no puede más. Cuando llegan al punto, estoy cansado. Si tú estás hoy cansado, si tú estás hoy cansada, pero cansada de verdad, que llegaste al fondo de verdad, ese es tu momento para ver la mano de Dios. Es cuando el hombre verdaderamente está cansado. Porque usted sabe cuánta gente no busca a Dios, porque encuentra una salida. Usted sabe cuánta gente sigue yendo al médico y nunca va a confiar en Dios, porque cada médico, y no tengo nada en contra de los médicos, pero hay cosas que Dios quiere tratar con nosotros. Y Él no quiere que nosotros dependamos de nadie. Pero mientras nosotros tengamos la fuerza, la determinación, la habilidad, la influencia, la relación, no vamos a necesitar que Dios nos ayude. No necesitamos la perpetuidad de la palabra, porque todavía nosotros lo podemos hacer. Por eso que el Señor permitió que el viento fuera contrario, para que ellos aprendieran una gran y hermosa lección. Dios quería enseñar una gran lección. Y ahí lo vemos que ellos están cansados de luchar. Ahora sí me toca a mí mostrarles a ustedes la perpetuidad de la palabra. Porque ya los discípulos, ya la viuda de Sarepta, ya Pedro llegó, ya Abraham llegó a los 100 años, y Abraham está cansado de luchar por tratar de intentar de que Sara saliera embarazada. Y dice la Biblia que Abraham miró su cuerpo y lo consideró muerto, pero le creyó a Dios. Ahora sí, Abraham se cansó de creer que él podía ser padre de la fe, porque él no era estéril. Ahora sí, Abraham aceptó en su corazón: ya me cansé de intentarlo. Ahora Sara dice: Abraham, nos cansamos de intentarlo. Es ahora que sacamos a la duda. ¿Por qué la duda se va? Porque renunciamos al conocimiento. Y cuando se renuncia a lo que uno sabe, empieza uno a creer. Esperanza contra esperanza. O sea, mi esperanza de lo que yo podía hacer, renuncio. Ahora me voy a aferrar a la perpetuidad de la palabra de Dios. Y cuando yo me anclo en la perpetuidad de la palabra de Dios, ya no tengo que luchar, ya no tengo que esforzarme, ya no tengo que hacer nada. La fe es diferente. En la fe usted sabe que se usa. En la fe no se usa el cuerpo, no se usa la relación, se usa lo interior, la convicción, la certeza. La fe te da una tranquilidad, la fe te da una madurez. La fe no necesita que el viento se pare, la fe no necesita que el médico me dé un diagnóstico, la fe no necesita que el banco me diga: ya no te voy a quitar la casa. La fe me hace materializar y hablar lo que ya es mío, lo que me pertenece. Y como le dijo un cristiano mayor a dos nietos, y a esos que van a esos cultos de oraciones, porque la gente cree que yo no oro, equivocado está. Yo oro, pero yo adoro a Dios, y se lo voy a mostrar en la Biblia. Miren, llegaron cristianos así como hacen ustedes, que todos los días le oran a Dios la misma necedad, a que lo tienen cansado. A usted le molestaría que todos los días: mamá, dame $1, ¿ya te vas? No, entonces ¿para qué me lo pides?
Así le hacen a Dios en todos los cultos. Señor, por la abuelita que se está muriendo. Y el Señor dice, el lunes me lo dijiste. El martes viene, Señor, por la abuelita que se está muriendo. Eso lo dijeron ayer. Tienen a Dios como que todo se le olvida. Grábense eso, que ustedes son bien religiosos y creen que yo no sé lo que hablo. Tengo años de estar estudiando la palabra. Ahora, encontramos a dos muchachos que todos los días oraban y el abuelito los veía orando. Tenían un problema. ¿Cuál era el problema? La sequía. La sequía. Había sequía, no llovía por mucho tiempo. Y estaban perdiendo todos los frutos. Y el uno le dice al otro, la Biblia dice que nos pongamos los dos de acuerdo, así como dicen ustedes. Y que porque si dos se ponen de acuerdo, mejor son dos que uno, dice Eclesiastés. Sí, se sabe la Biblia en teoría. Y dice, vamos a entrar al cuarto los dos. Oye, hermano, tienen 2 semanas, le está pidiéndole lluvia a Dios. Y se acercan al del abuelo que tiene más de 20 años, es cristiano. Y le dicen, abuelo, estamos orando y no viene la lluvia. Y el abuelo le dice, lo que pasa es que esa oración de usted no sirve para nada. Y dice, abuelo, ¿cómo usted habla así? Si hay que orar como los evangélicos oran. Y el abuelo le dice así, que abuelo, tú estás mal. Tú has perdido la perspectiva de ser cristiano, abuelo. Tú no oras, abuelo. Y le digo, bueno, yo no oro. Yo le creo a Dios. Y le digo, miren, si ustedes quieren creerle a Dios, ¿por qué no se van todos los días los dos con el paraguas abierto? ¿Ven la diferencia? Del que ora y del que cree. El abuelo le está diciendo, yo creo que va a llover. Entonces cómprense su paraguas y salgan todos los días con el paraguas, porque ustedes están esperando una lluvia. Pero ustedes oran todos los días, ni capote ni paraguas tienen. Eso es esperanza. La esperanza dice, mañana quién sabe tengo el trabajo. Pero la fe no materializa. El abuelo le está diciendo, ya yo creí. Miren, yo tengo varios paraguas. A partir de ahora, llévense los paraguas. Y no los quiero ver orando. Dice que un día iban caminando y le ha caído un vendaval de agua. La experiencia mata tiempo, cristianito religioso. ¿Qué le está mostrando el abuelo? Yo tengo experiencia en esto, muchachos. La iglesia se pasa así, repitiéndole a Dios lo mismo. El abuelo tenía sus buenos paraguas y le dijo, el día que salgan con el paraguas en la casa, la lluvia que les va a caer se van a asustar. La fe materializa las cosas. Veamos qué dice la Biblia en la perpetuidad de la palabra. ¿Sabe cuánta gente hay como los discípulos? Miren, hay gente que está así. Pedro fue el que caminó, ¿verdad? Pero con Pedro iban varios. Pero ustedes observaron que los otros se quedaron ahí parados. Hay gente que nunca va a emprender nada. Y te manda a ti primero. Para después decirte como le pasó a Pedro. ¿Viste que no se puede? Los que estaban de lado acá afianzaron más su duda. Cuando Pedro se empezó a hundir, de seguro que ellos pensaron, ¿viste que no se puede? Por eso yo no hago esa locura. Tú eres muy fanático. Pero imagínese, hermano, ¿qué nos enseña la Biblia? Veamos la perpetuidad de la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La definición aquí es eterno. Este significado de el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahí se le puede poner una palabra que se llama eterno. Y la definición de la palabra eterno, o el significado de la palabra eterno, es algo que tiene existencia prolongada, que no está sujeto a cambio. La palabra de Jesús, miren, algo que no está sujeto a cambio nos da un indicativo que precisamente por eso Jesús no le dijo al viento ni a las aguas que se callaran.
Porque algo que no está sujeto a cambio, yo les aseguro, mire cómo es la naturaleza. La naturaleza viene violenta, levanta techo, destruye casas, pero de repente todo vuelve a la normalidad. La diferencia de la palabra de Dios es que ella no está sujeta a eso. Ella siempre es la misma. Mire, no ocurre cambio, no está sujeta tampoco a cambios, es perpetua. Así que cuando el Señor le dijo a ellos, pasen al otro lado, el problema no estaba en que Jesús calmara el viento, ni le diera silencio y calmara las aguas y controlara la tempestad, porque Jesús dijo una palabra en la orilla, le dijo, móntense y vayan al otro lado, que yo me quedo al lado acá. La perpetuidad de la palabra hacía veraz, eficaz, con certeza, y que ellos tenían que esperar que ellos iban a llegar al otro lado. Cuando Dios te da una promesa, tú vas a hacer lo que Dios te dijo. Tú no tienes que creer en la promesa cuando todo te va bien. Esa es la costumbre de nosotros como cristianos. Creerle a Dios cuando todo va encaminado como nosotros planificamos. No, la perpetuidad de la palabra, al no tener cambio, al no estar sujeto a cambio, no necesita que las cosas estén acondicionadas a nuestra manera de ver las cosas. Porque ella no necesita eso. No hay cambio, no está sujeto a cambio. Jesús dio una palabra. Miremos lo que dice el apóstol Pablo. Porque esta leve tribulación, estamos en el segundo punto y estoy hablando ahora de la perpetuidad de la palabra. Y he cogido el punto A para decirle, porque esta leve tribulación, porque la vida de los discípulos en el mar, la tempestad, en contra de donde ellos iban, era una leve tribulación. Porque ellos tenían una palabra sobre ellos que los hacía perpetuos. Porque la esterilidad de Abraham tenía una leve tribulación. Porque sobre ellos había una palabra que era perpetua. O sea que lo que yo estoy viviendo ahora no puede definirlo las circunstancias, si están bien o mal. Porque yo estoy aplomado a una palabra. Y yo estoy bajo el paraguas de una palabra que es perpetua. No me puedo definir ni pensar que Dios cambió. ¿Por qué usted cree que esos dos muchachos oraban? Porque ellos no tenían fe. Porque si ellos hubieran tenido fe, ellos se compran su paraguas y la gente que lo ve afuera lo ve loco. Todo el tiempo con su paraguas abierto dice, es que va a llover. No es que estamos esperando. El cristiano que tiene fe camina sobre lo que ya está prometido para él. Porque usted cree que Abraham a los 100 años ya no dejó que las circunstancias lo limitaran, porque Abraham ya más nunca se cansó de confiar en sus fuerzas, se cansó de depender de su capacidad y empezó a creerle a la perpetuidad de la palabra, empezó a creerle a lo que Dios le había dicho. Así que si Abraham podía y Sara podía, ya el hijo no iban a nacer por eso. Ellos iban a tener un hijo de promesa, por la promesa que le dio Dios. Es aquí donde yo quiero que el cristiano aprenda. No sientas gozo, no sientas felicidad. Cuando tú sientes que todo te sale bien, tú dices entonces, por eso que hay muchos cristianos, por eso que hay muchos hombres de Dios que están predicando, pero en su corazón, tal como Pedro, dudan y tienen miedo. Nosotros no tenemos ninguna crisis, hermanos. Tú has creído al dinero que manejas, tú has creído a lo que dice la televisión, pero nosotros, los que tenemos promesas, los que somos hijos de Dios, no dependemos de que Panamá esté bien, no dependemos de que el mundo esté bien. Nosotros dependemos de la palabra que Dios nos ha dado. Cuando nos cansemos de luchar, cuando nos cansemos de confiar en lo que hacemos, cuando renunciemos a las capacidades y empecemos a creerle a Dios, les aseguro que verán la respuesta de Dios hecha ya no con una convicción,
Ya no como una certeza, sino algo esperado y materializado. Esa es la perpetuidad de la palabra. No tiene cambios. ¿Por qué leve tribulación? Porque el Señor le tiene fin a eso. Porque nosotros estamos bajo una palabra. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, 17 y 18. Miren. Porque esta leve, Pablo no dice leve tribulación por darle al problema un diminutivo. Pablo lo está diciendo porque esto es leve, porque de mí no depende. Esto es leve, porque yo dependo de lo que Dios me prometió. Por eso yo sé que es una leve. Leve, ese no es un concepto equivocado, porque él da la respuesta en el otro versículo. Mire lo que él dice en el otro versículo. Porque esta leve tribulación, el 17, momentánea, produce en nosotros, mire, cada vez un peso de gloria. O sea, entre más el viento era contrario para los apóstoles, mire el peso de gloria. Están viendo un fantasma caminar sobre las aguas. O sea que entre más problemas yo tenga, entre más adversidad me venga, y yo empiezo a ver que Dios me ha dado una promesa, yo estoy provocando a lo sobrenatural a despertarse, a salir adelante. Mientras más difícil sea el problema, más fácil caminaremos en lo sobrenatural. Ellos están en el barco, ellos están ahí luchando, se han cansado, pero sobre el mar viene caminando algo que yo nunca había visto. Tu problema te va a hacer ver el mundo sobrenatural. Tu problema te va a hacer ver que hay un mundo sobrenatural. Los que no han vivido esto, los que Dios no lo mete en ese proceso, jamás tendrán una experiencia con lo sobrenatural. ¿Quién en alguna barca de todos esos discípulos vio a Jesús caminando sobre las aguas? Son la gente como Abraham. ¿Qué hombre pudo ver a los 100 años y su esposa ya 99 años ver lo sobrenatural? Por eso que el Señor llevó a Elías ante la viuda de Sarepta para que viera lo sobrenatural. No solamente Elías, sino también la viuda. Y esperó el momento preciso. Me queda el último vaso de agua y la última torta. Ahora dice Dios, ahora que ella ya luchó, ahora que todo se le acabó, lo sobrenatural viene. Aleluya. Lo sobrenatural. Y mira por qué Pablo le llamó a esta leve tribulación. Miren los ojos de Pablo, el apóstol Pablo, los ojos que se le abrieron. El 18 que dice, abra su Biblia y mírenlo. No mirando las cosas que te hacen razonar, no mirando las posibilidades que tienes, no mirando lo que tú puedes hacer, no mirando, bendito sea Dios, las cosas que se ven. Mientras tú mires las cosas que puedes hacer, no necesitas lo sobrenatural. Mientras tú mires las cosas que tú puedes hacer, tú no necesitas lo sobrenatural. La gente que necesita lo sobrenatural son aquellas personas que han dejado de depender como los discípulos. Cuando ya se cansaron de remar y luchar y estaban ahí en medio del mar y el agua se metía en el bote, empezó Jesús a caminar sobre las aguas. Empezó Jesús a caminar sobre las aguas. Y dice Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué miraron los discípulos? Por estar metido bajo una palabra, lo que nadie nunca ha visto, a Jesús caminando sobre las aguas. Después que tú pasas, después que tú entras en la tribulación, después que la tribulación se te levanta, te queda un segundo ojo en el espiritual. Vas a conocer el mundo espiritual. Por eso que no todo el mundo conoce el mundo espiritual, porque todo el mundo se queda en la parte donde ellos pueden, donde lo pueden lograr, donde pueden analizarlo. Entonces jamás pueden ver el segundo ojo, el espiritual. Jamás pueden ver las cosas sobrenaturales.
Porque su dependencia está en las cosas que ellos ven y pueden hacer. Así que como ellos la pueden hacer, así que como ellos la pueden ver, no pueden ver lo sobrenatural. Y Pablo lo explica en este versículo claro. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Miren lo que dice. Pues las cosas que se ven son temporales. La tribulación que estás viviendo tiene un fin, pero muchas veces esa tribulación que tiene un fin ha hundido a muchos al fracaso. Y como cristianos no han logrado su propósito en Dios. Pedro se hundió, pero llamó al maestro. Hay gente que nunca va a ver lo sobrenatural, porque se rindieron y no confiaron en la segunda vista que dice Pablo que hay. Hay una segunda mirada, dice. Pero las cosas que no se ven son eternas. Para yo hablar de la eternidad tengo que hablar de una palabra. Por eso que dice, cielo y tierra pasarán. Estamos hablando de algo eterno. Y lo eterno que tiene no está sujeto a cambio. Tampoco puede cambiar, es perpetuo. Y Pablo dice, yo tengo mi mirada en la promesa que es eterna. Así que lo que me está pasando en algún momento se desaparece. Y Pablo no está dependiendo en lo que él puede hacer o lo que alguien puede hacer. Pablo está dependiendo en lo que Dios le prometió. Y dice Pablo, no mirando las cosas, bendito sea Dios, que se ven, aleluya. Y mira lo que dice el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce, mira el término que usa, produce, ¿en qué? En nosotros. Se está levantando un hombre espiritual ahora. Hablando de en, que es adentro. En nosotros. Escúchalo bien. En nosotros, dice. Un cada vez más excelente, oye la palabra perpetuo, eterno peso de gloria. Voy a tratar de explicar este versículo para avanzar. Primero, la sensibilidad, la paz, la tranquilidad hace que el hombre en medio de gran problema esté excelentemente tranquilo. En un gran problema, Marta y María corrieron desesperados a conmover al maestro. El maestro tranquilo, excelente. Le acaban de decir a Jairo que su hija se murió y el Señor va caminando excelentemente. Le tocan el manto y sana una mujer y sigue excelente. Hay un peso de gloria porque hay un hombre eterno caminando. Hay una palabra eterna que tiene este hombre. Miren la diferencia cuando tú entiendes esto, la madurez, la comprensión, la tranquilidad. Una persona que entiende que camina sobre algo eterno no corre al cuarto a pedirle nada a Dios. Sigue haciendo lo que hacía antes, sigue hablando como hablaba antes, sigue divirtiéndose como lo hacía antes, porque sobre él hay algo dentro que se despertó, que se llama certeza, que se llama estoy esperando lo mejor, porque en mí se ha hecho un peso. Y el texto dice, quiero que vean lo que dice el texto, bendito sea Dios. Mira lo que dice el texto, produce. Hay una reproducción. O sea que la condición que yo tenía antes espiritualmente, después de 20 años no puede ser igual. Dice, produce, de productividad, de algo que está activándose. Por eso yo no creo en esos cristianos de 20 años, pastores de 20 años, que todavía creen que el rebaño que los va a salvar a ellos. Tú no conoces a Dios, en tu interior no se ha producido nada. Dice, produce en nosotros. Wow, vamos adelante. Produce en nosotros cada vez, oiga la palabra, más. La fe del hombre nunca termina donde empezó. La fe del hombre termina
en una dimensión que antes no veía. ¿Tú sabes lo que dijo Abraham? Abraham andaba buscando una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Ahora voy a mostrar algo más y con esto voy a cerrar. Yo no creo en los cristianos ni en pastores que se pasan laca orando. Y muchos dicen, ese hombre no ora. Yo creo lo que Dios dice. Y la vez pasada les dije, Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. No lo repitió 2 ni 3 veces. Cuando Dios me da una palabra, yo tengo un peso de gloria. Hay una excelencia en mi tranquilidad. Porque produce en mí un crecimiento. Aunque en lo externo, van a verlo ahora, aunque en lo externo las cosas estén mal, en lo interior las cosas están muy excelentes. Por eso que Abraham vio que su cuerpo estaba muerto y Abraham le creyó a Dios y dice, y no dudó ni se debilitó. Oiga bien, ni un poquito. ¿Saben de quién está hablando? Del poderoso hombre que era Abraham. Su cuerpo estaba débil. Si usted le dice, Abraham, párate, se paraba así. Pero en su interior tenía una fortaleza y una madurez increíble. Usted no menosprecia al hombre que está sentado y le dice, créele a Dios. Y te vas corriendo al banco y te vas a buscar ayuda. Ese hombre que te acaba de hablar ahí, que ni se ha movido, tiene un peso de gloria y una seguridad en la palabra que te ha hablado, que se va a cumplir antes que llegues al banco, antes que el médico saque el diagnóstico, antes que él te venga con el resultado. Tú le dices en la cara, yo sé que ya yo estoy sana. Porque hay algo interior, hay algo que ha crecido, hay algo que ve algo que lo externo no lo ve. Si la enfermedad vino, la salud viene. Y si la salud no viene, mire esto. Sara no se le dijo por un médico, Sara, ya tu esterilidad fue sana. Ella le creyó a Dios. Yo no necesito que me vaya bien, y lo voy a mostrar con la Biblia, para decir que me va bien. La gente dice que me va mal. Pero el peso de gloria que yo tengo aquí me da una excelente seguridad y una eterna confianza y una mayor seguridad de que lo que Dios está haciendo está en su mano. Bendito sea Dios. Ahora lo van a ver. Termino con esto porque ya se me acaba el tiempo. Juan 16. Juan 16, verso 31. Jesús le respondió. Quiero que vean este pasaje. Jesús le respondió a ellos varias cosas. Jesús le respondió, miren, Mateo capítulo 14 dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dando voces. Estoy leyendo el 30. Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, así asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces, miren lo que dice el 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Adoraron a Dios. ¿Vio la diferencia? ¿Vio la diferencia del que va? Adoraron a Dios. ¿Pero cuándo adoraron a Dios? Cuando vieron el milagro. Cuando el hombre cree a Dios no ora, adora a Dios. Eso es lo que yo estaba hablando y la gente cree que yo, no, es que yo no estoy creyendo en que repetir a Dios van a palabrería, lo van a hacer, yo estoy bajo una palabra. Ahora miremos este pasaje. Juan 16, 31 y 32. Jesús le respondió, ahora creéis como hicieron ellos. Ellos creyeron después que vinieron. Así hay muchos cristianos. Después que le dan el resultado,
¡Ay, pastor, era de Dios! ¡Ay, pastor! Ay, tranquila, hermana. Ojalá le ayude eso a crecer. Ahora usted está contenta. Pero eso era seguro. Porque Dios es perpetuo en sus palabras. Ahora miremos esto. Jesús le dice, Juan 16:31, búscalo, vean. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí que la hora viene. Mire lo que él dice. He aquí que la hora viene. Y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mire lo que le responde. Mas no estoy solo. ¿Vio? ¿En qué está creyendo Jesús? La perpetuidad de la palabra. Porque hay un porqué. El Padre está conmigo. Quiero que piensen en eso. ¿Cómo Jesús puede ver todo lo que le va a pasar y no pierde el enfoque? Ese es el crecimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Que aunque veamos el diagnóstico, digamos, el Padre está con nosotros. Jesús está viendo la realidad y dice, y ustedes me van a dejar solo. Pero Jesús dice, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. El Padre está conmigo. ¿Sabe qué dice Jesús? Dios está trabajando cuando ya ustedes me abandonaron. Dios tiene el control cuando el mundo perdió el control. Dios está haciendo una revolución cuando todo el mundo cree que las cosas van mal. Dios está haciendo cosas nuevas. Ustedes no vieron que la ola y el viento no se paró, pero Jesús estaba trabajando, estaba caminando sobre las aguas. Dios está haciendo, alabado sea Dios. El Padre está con nosotros. Levante así la mano. El Padre está con usted. El Padre está con nosotros. Padre bueno y maravilloso, gracias por lo que estás haciendo y lo que has hecho esta mañana. Gracias porque el Padre está contigo. Hija mía, el Padre está contigo. Te estoy desarrollando una convicción y una madurez de adentro hacia afuera. Lo que se está formando en ti es mayor de lo que tú tenías antes. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti, ahí donde tú estás, hay un peso de gloria. Hay alguien que te está desarrollando dentro de ti, que no es el Señor. El Espíritu del Señor está sobre ti, hija mía. El Espíritu del Señor está sobre ti, hija mía. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo es mayor. Lo que el Espíritu Santo está desarrollando en ti, lo que antes tú no habías visto, lo que antes tú no comprendías, ahora lo vas a empezar a comprender. Alabado sea Dios. No es quitarte el problema. No es que veas que el problema se acabó, es que saques lo que he puesto dentro de ti. Porque poderoso es Dios para hacer que todas las cosas sean mucho más abundantes de lo que tú has pedido, de lo que tú entiendes, según el poder que está en ti. Hay un poder que está sobre ti, hay un poder que está sobre ti, porque Dios es poderoso, porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Poder de Dios sobre ti ahora mismo. En la riba catara masaya, rabalama bacana. Ay, sateya, mikira masaya. Arraba catara masaya, arriba la babacaya. Lo que el Espíritu Santo está haciendo, lo que el Espíritu Santo está haciendo es maravilloso. Lo que tú estás haciendo, el peso de gloria que se está moviendo, el peso de gloria. No esperes el diagnóstico de nadie. No esperes que las cosas cambien. El poder de Dios está obrando. La gracia de Dios está haciendo algo maravilloso. Tu ministerio empieza a crecer. Tu vida cristiana empieza a desarrollarse. La puerta que estaba cerrada se abre. El peso de gloria está sobre ti. Recibe ahí, alabado sea Dios. Padre maravilloso y bueno lo que estás haciendo ahora. Ahí donde está ese hermano, ahí donde está esa hermana, Espíritu Santo, lo que tú estás envolviendo, la presencia de Dios que está cayendo, la presencia de Dios que está cayendo sobre ella, la gloria de Dios que está cayendo, el amor de Dios que fluye. Alabado sea Dios. No importa que estés solo, no importa que estés sola, tienes que tener la certeza y la convicción que el Padre está en ti. El Padre está en ti, el Padre está en ti, el Padre está en ti. Maravilloso Dios,
Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Ahí levanta así tus manos, ahí levanta así tu mano, ahí en tu cuarto, en tu sala, ahí en la sala donde tú estás, ahí donde estás de rodillas, ahí donde tú estás de rodillas. Recibe ahí, recibe ahí, recibe ahí, recibe ahí. No esperes que el problema pare. Tú caminas en lo sobrenatural. Lo sobrenatural te lleva de la mano. Lo sobrenatural te hace caminar por encima de las limitaciones, por encima de los obstáculos, por encima de los problemas. El Espíritu Santo empieza a hacer cosas maravillosas, maravillosas, maravillosas. Alabado sea Dios. Él está haciendo cosas maravillosas. Poderoso Dios, tú estás haciendo cosas maravillosas, 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 maravillosas. Él está haciendo algo maravilloso. Ahora mismo, ahora mismo. Alabado sea Dios. Estás adorando a Dios ahora. Ahora sí estás adorando a Dios. Ahora sí estás adorando a Dios. ¿Sabes por qué estás adorando a Dios? Porque has sentido la convicción del trabajo que Dios hace. La perpetuidad de la palabra hizo que los discípulos cruzaran al otro lado. La perpetuidad de la palabra hizo que Abraham tuviera un hijo a los 100 años. La perpetuidad de la palabra hizo, alabado sea Dios, que Elías fuera sustentado todos los días, toda la semana que estuvo ahí con ellos. Padre, gracias, poderoso Dios, por este mensaje, aleluya. Gracias, Padre, por este mensaje. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.